Para ello revisaré brevemente las causas del derrame pleural, incidiré en la importancia de la historia clínica y de la exploración física para establecer la etiología del mismo. Hay que insistir en la importancia que tiene hoy la ecografía a pie de cama para el diagnóstico etiológico del derrame pleural. Por supuesto que la prueba más importante es el análisis del líquido pleural a través de la toracocentesis y en ocasiones no hay más remedio que recurrir a procedimientos invasivos como la biopsia pleural. Bien, en nuestra experiencia, con más de 6.600 pacientes sometidos a toracocentesis durante los últimos 20 años en nuestro centro, pueden ver ustedes aquí representado que la causa más común de derrame pleural es la insuficiencia cardíaca, 30% de los casos, seguida del cáncer, 26%. Por tanto, entre insuficiencia cardíaca y cáncer se justifica más de la mitad de todos los derrames pleurales que vemos en la práctica clínica. Le siguen en frecuencia la neumonía, 16%, y la tuberculosis, 6%, aunque este porcentaje en el caso de la tuberculosis puede ser muy variable según las áreas geográficas. Y luego existen otras muchas causas como el derrame postquirúrgico, la pericarditis aguda, la cirrosis, etc. Pero hay que tener en cuenta que la formación de líquido pleural en ocasiones se debe a más de una causa. Este es un estudio prospectivo de 126 pacientes que demostró que en casi un tercio de los casos la etiología del derrame pleural podía ser dual o múltiple, siendo la insuficiencia cardíaca una causa contribuyente común. Es bastante frecuente encontrar pacientes adultos, mayores, ancianos, con una infección del espacio pleural, un empiema, que tienen una cardiopatía subyacente que se descompensa como consecuencia de la infección, y en el líquido pleural encontramos efectivamente datos típicos de infección, pero también datos típicos de descompensación cardíaca. Por tanto, en ese caso, tanto la infección como la insuficiencia cardíaca pueden haber contribuido a la formación del líquido pleural. La historia clínica y la exploración física nunca se insistirá en la importancia que tienen. Si yo veo un paciente con derrame pleural y tiene un antecedente de cáncer o de cardiopatía subyacente, pensaré que la causa actual del derrame se debe precisamente a esas enfermedades. Siempre debo interrogar la exposición previa al asbesto. El 80% de los mesoteliomas tienen antecedente de exposición al asbesto después de un periodo de latencia prolongado entre 30 y 40 años. Un paciente con derrame pleural y fiebre me hace pensar siempre en infección bacteriana o micobacteriana. El paciente con derrame pleural y ascitis debe tener en consideración la posibilidad de una cirrosis descompensada o, en el caso de una mujer, un cáncer de ovario con metástasis peritoneales y pleurales. Y finalmente, cuando hago una exploración física, no puedo olvidar intentar buscar la existencia de un roce pericárdico que me oriente hacia una pleuropericarditis aguda como causa del derrame. Pero sin duda, la ecografía pleural hace ya tiempo que ha venido a demostrar sus tremendos beneficios en el estudio de la patología pleural. Es una técnica mucho más sensible que la radiografía para detectar derrames. Nos permite, a diferencia de la radiografía, diferenciar perfectamente un derrame de una consolidación o de un engrosamiento pleural. Nos permite detectar septos en el espacio pleural, cosa que no hace ni siquiera la tomografía computarizada. Hay determinados signos sonomorfológicos que nos orientan hacia la naturaleza maligna del derrame o hacia la presencia de un hemotórax o de un empiema. Y finalmente, actualmente no podemos realizar ningún procedimiento pleural, ni el más simple, como la toracocentesis, ni el más complejo, si no lo hacemos bajo control ecográfico. Bien, detectar derrame en la ecografía es muy sencillo, pero lo siguiente que tenemos que hacer es interpretar el patrón de ecogenicidad del líquido pleural. Existen básicamente 4 patrones. Arriba a la izquierda, patrón anecoico o simple, el líquido se ve de color negro. Arriba a la derecha, patrón complejo no septado. Vemos este particulado heterogéneo flotando en el interior del líquido pleural. Abajo a la izquierda, patrón complejo septado, formación de septos de fibrina que compartimentalizan el espacio pleural. Y abajo a la derecha, patrón homogéneamente ecogénico o intensamente ecogénico, que suele corresponder en general a la presencia de pus
o de sangre, es decir, empiema o hemotórax. Si quieren ustedes simplificar estos 4 patrones, los podemos subdividir simplemente en 2. Patrones simples o anecoicos y todo lo demás son patrones complejos. Complejo no sentado, complejo sentado u homogéneamente ecogénico. Sirven estos patrones para diferenciar exudados de transsudados, un concepto fisiopatológico del que hablaré inmediatamente. Bueno, pues sirven relativamente. Fíjense si sumamos las diferentes series de la literatura y vemos cuál es la eficacia diagnóstica del patrón anecoico para identificar transsudados. El 80% de los transsudados tienen un patrón anecoico, pero la lectura inversa es que como mínimo el 20% tienen un patrón complejo. En segundo lugar, la especificidad que ven ustedes aquí, 63%, significa que hay como mínimo un 40% de exudados que tienen patrones ecogénicos simples o anecoicos. Por tanto, diferenciar un exudado de un transudado a través del patrón de ecogenicidad es demasiado aventurado y no se debería hacer. Por supuesto, si encontramos un patrón homogéneamente ecogénico, como el que ven ustedes abajo a la derecha, eso no tenemos ninguna duda de que es un exudado y además seguramente corresponde a pus o a sangre. Pero cuando hacemos una ecografía a un paciente, no solamente nos fijamos en la presencia o en el patrón de ecogenicidad del líquido, sino que la ecografía, como la historia clínica o la exploración física, debe ser multiórgano. Si a este paciente que ven ustedes con un patrón anecoico le descubrimos, como en la imagen de arriba a la derecha, que tiene una fracción de eyección severamente deprimida, o como en la imagen de abajo a la derecha, que tiene una vena cava y unas venas hepáticas muy dilatadas, probablemente aumentará nuestra confianza para diagnosticarle de insuficiencia cardíaca. Fíjense este paciente, imagen de la izquierda, el corazón latiendo en la porción inferior, y fíjense que por delante del corazón hay una colección de líquido con una ecogenicidad similar a la sangre que hay en las cavidades cardíacas, es decir, un patrón homogéneamente ecogénico. En este caso no era un hemotórax, era un empiema. Y es muy importante saber identificar, cuando vemos un paciente con derrame pleural, una serie de signos que nos orientan hacia malignidad del derrame. Y estos signos son el engrosamiento de la pleura parietal de más de 1 centímetro, el engrosamiento del diafragma de más de 0,7 centímetros, la presencia de nódulos pleurales, de metástasis hepáticas o de una masa pulmonar subyacente. Hablamos de engrosamiento de la pleura parietal cuando se superan los 3 milímetros. En la imagen de la derecha pueden ver ustedes un paciente con un engrosamiento de 1,59 centímetros, altamente sugestivo de malignidad. El engrosamiento del diafragma por encima de 0,7 centímetros, imagen de la derecha, un paciente con un engrosamiento de 0,9 centímetros también sugiere malignidad. Pero sin duda, el signo más importante es la identificación de nódulos en la pleura parietal o pleura diafragmática, como ven ustedes en estas imágenes, arriba a la izquierda, nódulos sobre la pleura diafragmática, abajo a la izquierda lo mismo, abajo a la derecha con una sonda lineal a más aproximación, más cercanía a ese nódulo sobre el diafragma, altamente sugestivo de implantes tumorales, que también se pueden ver, como ven en la imagen de arriba a la derecha, sobre la propia pleura parietal. ¿Cuál es el problema de este signo? Que aunque es altamente específico, 97%, tiene una sensibilidad bastante limitada, 42,5%. Esto quiere decir que si yo veo un derrame y no detecto nódulos sobre la pleura parietal, en absoluto puedo descartar malignidad. Por supuesto, si tengo un derrame pleural acompañado de lesiones ocupantes de espacio hepáticas altamente sugestivas de malignidad que puedo biopsiar, pues probablemente esté ante un derrame maligno. Y lo mismo si veo un derrame pleural con una masa pulmonar subyacente. Este es un pulmón, no es un pulmón aleteante típico de una atelectasia pasiva, sino que es un pulmón rígido con una masa en su interior que corresponde a un cáncer de pulmón. Bien, pero todo esto es orientativo. Yo tendré que demostrar al final que ese derrame es maligno. Tendré que hacer una toracocentesis, que es la prueba más importante para la evaluación diagnóstica del derrame pleural. Una prueba que no tiene ninguna contraindicación absoluta salvo la negativa del paciente. Se puede hacer en pacientes anticoagulados. Solamente hay que tener vigilancia en hacer la prueba en pacientes sobrecoagulados, es decir, que tengan IRRs por encima de 3 o menos de 20.000 plaquetas, o que tengan pequeñísimos derrames pleurales o loculados, pero siempre hay que hacer la prueba bajo control ecográfico. Eso reduce extraordinariamente las complicaciones, como las del hemotórax o neumotórax iatrogénicos,
que están descritos en menos del 0,6% de los casos cuando se hace bajo guía ecográfica. Bien, yo aspiro líquido pleural y lo primero que veo es el aspecto macroscópico del líquido. Y eso es cierto que me puede dar ya algunos diagnósticos. Imagen de la izquierda, líquido de aspecto lechoso, eso es un quilotórax, tendré que determinar después la concentración de triglicéridos para confirmarlo. Le sigue una imagen de un empiema, si yo aspiro pus, pues eso es un empiema, no tengo ninguna duda. Si yo aspiro un líquido acuoso, estoy seguro de que eso va a ser un trasudado, probablemente una insuficiencia cardíaca, pero ojo porque menos del 15% de los trasudados tienen este aspecto acuoso. Y luego tenemos una gran variedad de aspectos macroscópicos, incluyendo los derrames hemáticos o subhemáticos, que pueden corresponder a diferentes etiologías, no solamente al cáncer. Menos de la mitad de los pacientes con cáncer tienen líquidos pleurales hemorrágicos, sino también a traumatismos, embolias pulmonares, síndromes por lesión cardíaca, etc. Bien, yo veo el aspecto macroscópico y lo siguiente que tengo que hacer es hacer un análisis bioquímico del líquido pleural. ¿Por qué? Porque tengo que hacer una gran distinción entre exudados y trasudados. Esto es un concepto fisiopatológico. El trasudado es un intrafiltrado del plasma que implica una alteración de las fuerzas hidrostáticas u oncóticas que influyen en la formación del líquido pleural. La pleura está sana, hace de membrana pasiva y las causas de trasudado son muy limitadas. El 85% se debe a insuficiencia cardíaca y el 7% a cirrosis, es decir, causas que teóricamente se solventan con el uso de diuréticos. Así que si yo soy capaz de identificar que ese líquido es un trasudado, le pondré diuréticos al paciente y no requeriré más pruebas diagnósticas. Por el contrario, el exudado se produce por un aumento de la permeabilidad capilar, consecuencia de la infiltración inflamatoria o tumoral de la pleura, y las causas son numerosísimas, incluyendo el cáncer, la más frecuente, 41% de todos los exudados, seguido de la neumonía, 25%, tuberculosis, etc. Es decir, que si yo concluyo que ese paciente tiene un exudado, necesariamente voy a tener que hacer más pruebas complementarias para aclarar la multiplicidad de etiologías. Bien, ¿y cómo distingo exudado del trasudado? Pues en la práctica clínica lo hacemos mediante la determinación simultánea en sangre y líquido pleural de las concentraciones de proteínas y de lactato deshidrogenasa, LDH. Es lo que se conoce como criterios de Light, descritos por este famoso neumólogo hace 51 años y que ha sido mi maestro y desgraciadamente falleció hace 2 años. Según los criterios de Light, un líquido se clasifica como exudado si cumple alguna de las siguientes 3 condiciones: cociente entre las proteínas del líquido pleural y del suelo mayor de 0,5, cociente entre el LDH del líquido pleural y del suelo mayor de 0,6, o concentración de LDH en el líquido pleural que supere 2/3 del límite superior de la LDH sérica. En mi hospital, el límite superior de la LDH sérica, límite normal, es 380, por tanto, tener una LDH en líquido pleural de más de 250 se considera exudado. Bien, ¿cuáles son las características operativas de estos criterios que se siguen utilizando en la actualidad? Pues son criterios extraordinariamente buenos para identificar exudados, porque para eso se crearon, para que no pasaran desapercibido el diagnóstico de una enfermedad grave. 98% de sensibilidad. Sin embargo, adolecen de la suficiente especificidad, 72%. Dicho de otra forma, hay un 28% de pacientes con trasudados, con insuficiencias cardíacas, que cumplen criterios de Light de exudado. Bien, ¿son los criterios de Light vigentes en la actualidad? Por supuesto que lo son. ¿Hay alguna alternativa a los criterios de Light? Solo hay una alternativa con igual eficacia a los criterios de Light, que es la combinación de LDH y de colesterol en el líquido pleural. Si ustedes se quieren ahorrar una determinación sanguínea o no disponen de una determinación sanguínea para aplicar los criterios de Light, pueden ustedes hacer uso de esta fórmula. Si el paciente tiene una LDH en el líquido pleural que supera los 2/3 del límite superior de la LDH sérica, en nuestro caso, como hemos dicho, 250 unidades por litro, o tiene un colesterol en el líquido pleural de más de 55 miligramos por decilitro, concluimos que tiene un exudado con la misma sensibilidad y especificidad que lo harían los criterios de Light. Bien, los criterios de Light, por tanto, siguen vigentes, pueden ustedes utilizar una alternativa.
Pero ¿qué ocurre? ¿Cómo podemos estar seguros de que esos pacientes con insuficiencia cardíaca que están clasificados erróneamente por los criterios de la AI, cómo podemos estar seguros de que realmente tienen un trasudado real? Pues tienen ustedes tres alternativas. Cuando ustedes sospechan una insuficiencia cardíaca, pero el paciente, el líquido pleural, cumple criterios de exudado, generalmente por un estrecho margen, pueden ustedes o bien determinar un biomarcador de insuficiencia cardíaca en el líquido pleural, como es el péptido natriurético NT-proBNP. Si está por encima de 1500 picogramos por mililitro, probablemente se trate de un trasudado. O bien pueden ustedes calcular la resta o el gradiente entre la albúmina del suero y del líquido pleural. Si está por encima de 1,2 gramos de litro, probablemente esté ante un trasudado. O, por último, pueden ustedes calcular el gradiente o la resta entre las proteínas del suero y del líquido pleural. Si están por encima de 2,5, esta resta probablemente estén ante un trasudado. Por tanto, estas reglas, tengan en cuenta que solo se pueden aplicar cuando tenemos sospecha clínica de insuficiencia cardíaca o de otra causa de trasudado, y los criterios de la AI nos dicen que eso es un exudado, generalmente por un margen estrecho. Miran ustedes el NT-proBNP o calculen los gradientes de proteínas o de albúmina. Bien, fuera de este aspecto de los trasudados, cuando tenemos un exudado real, lo siguiente que tenemos que mirar es el recuento diferencial de leucocitos. Predominan los neutrófilos, lo cual suele indicar un proceso inflamatorio agudo, o predominan los linfocitos, lo cual suele indicar un proceso subagudo o crónico. Los exudados neutrofílicos o polimorfonucleares suelen corresponder a infecciones del espacio pleural, y en ese caso, subsecuentemente, tendremos que determinar el pH y la glucosa y cultivar el líquido pleural. Mientras que los exudados linfocitarios, las causas más comunes son el cáncer y la tuberculosis, y por tanto, si yo detecto un exudado linfocitario, voy a tener que hacer un estudio fitológico del líquido pleural y voy a tener que aplicar otra serie de parámetros para identificar tuberculosis, como es la adenosina desaminasa, o utilizar técnicas microbiológicas que van desde los cultivos convencionales a la detección de ácidos nucleicos o de genoma de Mycobacterium tuberculosis. Bien, si estamos ante un exudado neutrofílico o polimorfonuclear, evidentemente tenemos que cultivar el líquido pleural, pero sepan ustedes que la rentabilidad del cultivo es muy escasa, 56%. Es un poquito superior a los empiemas, llega hasta el 70%, pero el que ustedes no encuentren un germen en un paciente con sospecha de infección del espacio pleural en absoluto les descarta ese diagnóstico. Es importante que cuando ustedes procesen el líquido pleural para análisis microbiológicos no solamente rellenen un tubo sin aditivos o un tubo con heparina, sino también frascos de hemocultivos, porque esto aumenta la rentabilidad aproximadamente un 20%. Sabemos que si aplicamos técnicas moleculares, por ejemplo la detección de ARN ribosomal 16S, que es un polirribonucleótido común a todas las bacterias, vamos a poder incrementar entre un 25 y un 45% la rentabilidad de los cultivos. Pero en la práctica habitual, esta determinación suele estar limitada a centros de investigación. ¿Qué ocurre con la tuberculosis pleural? La tuberculosis pleural es una enfermedad paucibacilar, como demuestra esta compilación de pacientes de más de 4.800 casos de fenómenos pleurales tuberculosos. Fíjense, rentabilidad de la baciloscopia de esputo 11%, cultivos de esputo en pacientes con pleuritis tuberculosa positivos en el 42%, lo cual les debe hacer pensar, en nuestro hospital siempre es así, que cuando un paciente tiene sospecha de tuberculosis pleural lo deberían ingresar aislado si es que lo van a tratar en régimen de hospitalización. El líquido pleural, escasa rentabilidad, 4% de baciloscopias positivas, y finalmente al cabo de 2 a 6 semanas van a tener ustedes solamente un 31% de posibilidades. Por tanto, no podemos confiar en la microbiología para establecer un diagnóstico, porque cuando tenemos un paciente con sospecha de pleuritis tuberculosa tenemos que tomar una decisión, tenemos que poner un tratamiento y no podemos, por tanto, fiarnos de la microbiología por la escasa rentabilidad y por la tardanza de los resultados. ¿Y entonces qué debemos hacer? Bueno, pues nosotros recomendamos, en primer lugar, si tienen disponibilidad de aplicar técnicas de ácidos nucleicos, la recomendada por la OMS es el EquiXpert Ultra, que además se puede realizar, los resultados están en menos de 80 minutos y nos dice si hay resistencia a la rifampicina, háganlo.
porque fíjense cuál es la rentabilidad. 68% cuando los cultivos van a ser positivos, solo van a ser del 30%, pero lo más importante, el XPER Ultra nos va a decir que hay micobación en tuberculosis y casi la mitad de las pleurosis tuberculosas en las cuales los cultivos no van a ser positivos y lo van a tener de esto de forma inmediata. Por supuesto, la prueba más extendida es la determinación de la enzima adenosina desaminasa, 92% de sensibilidad, 90% de especificidad. Y hay solamente dos pruebas, como es el interferón gamma no estimulado y la interleuquina 27, que tienen unas características operativas similares a las de la adenosina desaminasa, pero que lamentablemente se realizan por técnicas de ELISA. No se sabe cuáles son los puntos de corte idóneo y es muy difícil que suplanten a la sencilla y barata determinación de ADA. Nosotros utilizamos la ADA para hacer el diagnóstico de pleuritis tuberculosa ante un exudado linfocitario con una ADA por encima de 35 unidades. Si el contexto clínico es adecuado, empezamos tratamiento antituberculoso. ¿Cuándo estaría indicado hacer una biopsia en un paciente con sospecha de tuberculosis pleural? Pues evidentemente cuando ustedes no disponen de esta determinación de ADA, o por el contrario, disponen de la determinación de ADA, pero están en un área geográfica con una altísima prevalencia de tuberculosis y la ADA les ha salido por debajo de 35, probablemente es un falso negativo. Si están en un área de muy baja prevalencia de tuberculosis y la ADA les sale alta, probablemente será un falso positivo. Y finalmente tendrán que hacer, por tanto, una biopsia pleural. Y finalmente, si están en un área geográfica con una prevalencia de resistencia múltiple a la tuberculosis superior al 5% o mejor dicho, y el XPER de las muestras de esputo y líquido pleural no les ha sido rentable, no van a tener más remedio que realizar una biopsia pleural. Porque en la biopsia pleural, ¿qué esperamos encontrar? Esperamos observar granulomas calcificantes, cosa que ocurre en el 77,5% de los casos. El cultivo de la biopsia rentable solo en el 53% de los casos. El XPER es ligeramente superior, 64%. Deben aplicar, por tanto, también esta técnica, si disponen de ella, de ácidos nucleicos sobre la pieza de biopsia, porque fíjense que va a ser positiva en el 85% si finalmente el cultivo, que va a tardar unas cuantas semanas, va a ser positivo. Bien, pasamos ahora al diagnóstico del derrame pleural maligno. Por supuesto que la técnica más sencilla es el análisis citológico del líquido pleural. Aquí tienen ustedes diferentes series de casos, 500 y pico casos, nuestra experiencia de más de 1000 casos y dos revisiones sistemáticas con más de 5000 y 6000 casos que nos dicen que la rentabilidad global de la citología para diagnosticar malignidad es limitada, aproximadamente la mitad, 50% de los casos. En nuestra experiencia, 54%. Pero esta rentabilidad es matizable porque es muy inferior en determinados tipos de tumores. Por ejemplo, en el carcinoma escamoso de pulmón con metástasis pleurales, ustedes van a encontrar citología positiva de líquido pleural solo en el 19% de los casos, no ya en el 54%. Y en el mesotelioma también la rentabilidad baja extraordinariamente, en nuestra experiencia, al 30%. Bien, una primera citología, y esta es de nuevo nuestra experiencia, nos da positividad en el 47% de los casos. Si repetimos la citología, vale la pena por tanto hacerlo, podemos llegar a un 53% de rentabilidad, pero a partir de ahí repetir nuevas citologías ya no tiene ningún interés porque no aumentamos la rentabilidad. Por tanto, nosotros recomendamos como máximo la determinación de 2 estudios citológicos. Pero lo importante es cómo procesan la muestra en su laboratorio de anatomía patológica. Porque el estudio citológico no debe consistir solo en un frotis. Frotis significa que el líquido pleural lo sedimentan, lo centrifugan y sobre el centrifugado, sobre el pene, sobre el sedimento, hacen una extensión sobre un porta, la tiñen con Papa Nicolau o Giemsa y a esto le llamamos frotis. Bien, no es suficiente con hacer el procesamiento del líquido pleural de esta forma, sino que este sedimento, este pele, se debe procesar también como una biopsia para afinarlo y teñirlo con hematoxilina eosina, y a esto se le denomina bloque celular. Por tanto, el procesamiento del líquido pleural debe ser necesariamente dual. Frotis de Papa Nicolau, bloque celular con hematoxilina eosina. ¿Y por qué debe ser así? Porque son pruebas complementarias. Fíjense en nuestra experiencia publicada con 414 casos de derrame pleural maligno. Tienen ustedes
la rentabilidad de la citología en una columna, la del bloque y de la combinación de citología y bloque. Y la rentabilidad cuando procesamos una muestra, 2 muestras o 3 muestras. Pueden ustedes ver que la máxima rentabilidad se obtiene cuando procesamos 2 muestras de la forma dual, citología y bloque. Lo más importante, encontramos que hay un 11% de derrames pleurales malignos que solo se diagnostican por el bloque, porque la citología es negativa, y por el contrario hay un 15% de derrames pleurales malignos que van a tener citologías positivas pero bloques negativos. Por tanto, pruebas complementarias que hay que explotar y hacer simultáneamente. Bien, pero ¿qué ocurre cuando la citología del líquido pleural es negativa? Y hemos visto que globalmente en nuestra experiencia solamente es positiva en el 54% de los casos. ¿Cuál es la siguiente prueba que deberíamos hacer? Lo que se dice tradicionalmente es que no debemos hacer una biopsia pleural a ciegas porque tiene una rentabilidad muy escasa, dado que la afectación tumoral de la pleura parietal en el cáncer es parcheada, por tanto hay que tener mucha suerte para caer precisamente en una lesión de esa pleura, y por tanto el hacer una biopsia a ciegas en un paciente con citología negativa todavía nos dejaría casi un 30% de pacientes por diagnosticar. Así que lo que se dice clásicamente es: si la citología del líquido pleural es negativa, recuerden mi recomendación, al menos 2 muestras de líquido pleural y procesadas tanto en forma de frotis como de bloque celular, la prueba más rentable sin duda es la toracoscopia o la pleuroscopia, que ya por sí tiene una rentabilidad del 95%. Pero esto probablemente ha cambiado en los últimos años cuando hemos introducido las biopsias dirigidas por ultrasonido, porque efectivamente para el cáncer la biopsia dirigida por ultrasonido tiene una rentabilidad aproximada del 76%. No sabemos cuál es el porcentaje adicional que conseguiríamos diagnosticar en pacientes con citología negativa, pero sin duda es una prueba que por su sencillez deberían ustedes intentar o explorar antes que utilizar una toracoscopia, que sin duda requiere de una mayor complejidad. Es cierto que es una técnica que se hace o se puede hacer con anestesia local, y es una técnica que evidentemente después de extraer el líquido pleural nos permite visualizar perfectamente toda la superficie pleural, ver macroscópicamente si hay nodulaciones sugestivas de cáncer, como es en este caso, vemos aquí mamelones que son cáncer, y nos permite, al finalizar la técnica, instilar o insuflar talco, es decir, realizar una pleurodesis. Bien, ¿cuál sería el esquema para finalizar del enfoque diagnóstico del derrame pleural? Lo más importante, probablemente la prueba más importante, es evidentemente la toracocentesis diagnóstica. Nos puede dar ya algunos diagnósticos. Si extraemos líquido lechoso es un kilotórax, si extraemos pus, eso es un empiema, simplemente por el aspecto macroscópico. Si no, el siguiente paso es distinguir el sudado del trasudado, porque sabemos que si el paciente tiene un trasudado, lo más probable es que tenga una insuficiencia cardíaca y se acabe aquí nuestra exploración. Le damos al paciente diuréticos y vemos la evolución. Pero si el paciente tiene un exudado, recuerden que hay que saber si el exudado es de predominio neutrofílico, en ese caso hay que considerar siempre la infección del espacio pleural. Si el exudado es linfocitario y tiene una elevación de la enzima adenosina desaminasa, probablemente sea una tuberculosis. Y por supuesto, si el exudado tiene una citología positiva, estamos ante un derrame pleural maligno, pero recuerden que la citología tiene una sensibilidad muy limitada. Por tanto, en ocasiones nos encontramos con exudados a los cuales no hemos llegado al diagnóstico después del análisis bioquímico y citológico del líquido pleural. ¿Nos puede ayudar la imagen? Sí, nos puede ayudar la ultrasonografía, porque hemos dicho que si encontramos nódulos o engrosamiento pleural, esto probablemente nos indica malignidad y directamente hacemos una biopsia dirigida por la ecografía. Podemos utilizar la TAC alternativamente porque nos puede permitir ver algunas zonas anatómicas no visibles por la ecografía, y lo mismo si encontramos nodularidad o alguna masa pulmonar subyacente, probablemente estamos ante un derrame maligno y debemos que completar el estudio. Pero si llegado a este punto no encontramos nada en la prueba de imagen ni en los análisis y el paciente evoluciona satisfactoriamente, no hagan nada. Observen al paciente,
tiene un derrame que se va a solucionar, no van a saber la causa, no importa, se va a solucionar. Si el paciente persiste con síntomas y el derrame no se soluciona, no tiene más remedio que llegar a la última prueba, la más invasiva y también la más rentable, que es la toracoscopia. Por tanto, para finalizar, destacaría algunos puntos clave. En primer lugar, tengan en cuenta que el desarrollo de un derrame pleural puede obedecer a más de una causa y que no es inhabitual ver pacientes con derrames malignos o con derrames infecciosos que a su vez han sufrido una descompensación cardíaca y parte del derrame se debe a esa descompensación. Segundo punto importante, hoy en día no se puede abordar ninguna enfermedad pleural si no se hace uso de la ecografía, tanto en su vertiente diagnóstica como en su vertiente terapéutica para dirigir biopsias. Tercer lugar, la presencia de nodularidad pleural, bien por ecografía o bien por tomografía computarizada, sugiere altamente malignidad que ustedes van a tener, lógicamente, que demostrar. Cuarto punto, recuerden que los criterios de LAI tienen una especificidad limitada y que hay un porcentaje importante de trasudados que están erróneamente clasificados como exudados. Pues bien, para reclasificar correctamente a este grupo de pacientes pueden hacer uso ustedes del NT-proBNP, el líquido pleural, o calcular los gradientes de albúmina o el gradiente de proteínas. Quinto punto, la ADA pleural sigue hoy en día siendo el mejor biomarcador para hacer el diagnóstico de tuberculosis pleural y establecer un tratamiento empírico, pero si ustedes disponen en su laboratorio de pruebas de ácidos nucleicos como el ExPERT Ultra, por favor, utilícenlo porque es de extrema utilidad. Punto penúltimo, el estudio citológico es importantísimo que se cercioren ustedes que en su laboratorio no solamente les hace un frotis y Papa Nicolau, sino que también se procesa el líquido pleural como un bloque celular teñido con hematoxilina eosina, sobre el cual se pueden hacer luego funciones inmunohistoquímicas diversas para saber el origen del tumor, porque son pruebas complementarias. Y finalmente, si ustedes realizan ecografía y la incorporan en el quehacer diario de la patología pleural, verán que podrán realizar muchas biopsias pleurales o biopsias pulmonares que les van a evitar muchas toracoscopias. Muy bien, esto es todo. Ha sido un placer estar con ustedes y hasta la próxima.